Como bien se ha dicho aquí, la Constitución, o al final la vida constitucional, es un continuo. Vale la pena decir que en la vida independiente, es obvio, por esta referencia breve, es la Constitución con mayor vigencia formal, es decir, el cuerpo normativo con el mayor número de años en vigor. No obstante, y hay que hacerse cargo de ello, el 81% de sus artículos han sido modificados. La pregunta que tendríamos que hacernos, que pongo sobre la mesa, es ¿para qué sirvieron las reformas? ¿Qué fue lo que motivó las reformas y adiciones? Y si estas han valido la pena. Y mi respuesta categórica es que sí. Justamente porque sin estas reformas no se habría, entre otras, abierto el poder político. Es decir, hay que hacerse cargo, independientemente de la conformación de las cámaras, de la irrupción de lo que entonces fueron las minorías a través de un sistema que se ha perfeccionado y que hoy es el de representación proporcional, que hace que el Congreso, de suyo diverso, sea más plural. Las principales reformas, la creación de los organismos constitucionales autónomos, independientemente de suscribir algunas de las opiniones sobre dónde están ubicados, todos han surgido como desmembramientos del poder ejecutivo. Es decir, originalmente los quehaceres relacionados con el Banco de México, la organización de las elecciones, los asuntos relacionados con la estadística o el otorgamiento y revocación de concesiones eran facultades, diría yo, omnímodas, eran facultades libérrimas del Ejecutivo Federal. En consecuencia, una buena parte de esta cauda de reformas constitucionales tiene un signo, un denominador común, la redistribución del poder, lo cual, hago una apostilla, me parece correcto, me parece conveniente, porque es la respuesta del poder público a una demanda ciudadana de horizontalizar, de democratizar mucho más el ejercicio del poder y de introducir crecientes controles, echando mano de la antiquísima, casi de 4 siglos, expresión de que lo único que limita al poder es el poder mismo. Mi impresión es que debemos revisar qué hacer hoy con el poder, con la organización del poder. Y haciéndome cargo por mi filiación partidaria de que durante muchas décadas era quizás la consigna soterrada, la consigna subyacente, ver qué hacer con el poder para quienes ejercen el poder. Creo que hoy tenemos que ver qué hacer con el poder desde el ámbito del ciudadano. Es decir, al final, si bien es cierto, la Constitución es la expresión jurídica del poder, yo agregaría, es la expresión jurídica del poder democrático. Y un ejercicio democrático es un ejercicio transparente. Un ejercicio democrático es un ejercicio legal, o me corrijo, legalista. Es un ejercicio rendidor de cuentas. Es un ejercicio eficaz. Es un ejercicio sujeto permanentemente al control y a la verificación ciudadana. En consecuencia, el reto que tenemos es formidable, porque los fastos para la conmemoración no tienen que ver solo con loas o con veneración y culto a un objeto, sino considerando la historia constitucional, que no es sino la historia del poder, la historia de la relación entre quienes lo ejercen y quienes lo otorgan, la relación entre quienes originalmente lo detentan, es decir, los ciudadanos, para cubrir sus expectativas, para fortalecer a las instituciones, que al final son, porque son creadas por la ley, porque están soportadas en la ley, y la ley tiene que ser buena, y si no es buena hay que cambiar la ley para que lo sea. Debemos hacernos cargo de qué sigue para que la mejor forma de honrar a la Constitución en sus 100 años es mantenerla viva, no solo en sentido formal, sino en sentido práctico, útil, eficaz, importante, con una cuestión en la que me parece que hoy guardamos déficit los mexicanos, con el apercibimiento
de que se encuentra de veras vigente. Yo termino con una expresión de esperanza, de búsqueda, de construcción de consensos entre las fuerzas políticas, con el mundo académico, para que esperemos el aniversario, esperemos haciendo, esperemos trabajando, esperemos intercambiando impresiones y encontrando, construyendo un espacio de neutralidad partidaria que esté por encima de visiones de coyuntura. México lo vale. Gracias.